Y la verdad es que estas noticias son de noticias lindas en un fin de año complejo como el que nos toca vivir. Siempre vale la pena rescatar buenas cosas que están haciéndose y bueno, nos llegaba hace pocos días nada más desde el área de prensa de Aves Argentinas la información sobre esta generación de un recinto de entrenamiento de vuelo para reintroducir una especie que se llama maracaná lomo rojo o guacamayo, virtualmente extinto en nuestro país desde hace más de 20 años. Y en línea está Rodrigo Fariña, precisamente de la Fundación Aves Argentinas. Él es el coordinador del proyecto Bosque Atlántico, biólogo. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Bueno, decíamos, es una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Sí, por supuesto que es una buena noticia. Un proyecto de estas características, cuando uno tiene que rehabilitar, sí, es rehabilitar la palabra, ¿no? Que los ejemplares que uno quiere liberar estén en condiciones para poder hacerlo y manejarse de manera independiente de la naturaleza, requiere de infraestructura, requiere de obras, y haber podido llegar a concretar este hito dentro de la infraestructura de la reserva es una gran noticia en el marco de este gran proyecto que es devolver a la provincia de Misiones un monumento natural perdido, ¿no? ¿De qué reserva hablamos, Rodrigo? Hablamos de la Reserva Natural El Puente Verde, que se ubica en la península Andresito, en Andresito, comandante Andresito, al noreste de la provincia de Misiones. La Reserva Natural del Puente Verde es una reserva de aves argentinas, donde llevamos adelante diferentes proyectos de restauración de ambientes, tenemos un gran vivero, hay visitas, se promociona el aviturismo, turismo de observación de aves, y dentro de eso se encuentra el proyecto Maracaná. Y el proyecto Maracaná Lomo Rojo lo que intenta hacer es, con animales que estamos teniendo nosotros bajo cuidado, o individuos provenientes del rescate o de otras instituciones zoológicas o de rescate, conformamos una bandada que pasa en una de sus instancias anteriores a la liberación por este jaulón que ustedes mencionan. ¿Y cómo fue esta experiencia? Bueno, tiene como varias aristas, ¿no? Por un lado, uno tiene que entender los aspectos biológicos, las dimensiones que tiene que tener un recinto para albergar y ayudar a entrenar a estos bichos, y por otro lado hay un desafío arquitectónico. No es fácil construir un jaulón de 20 y pico de metros de largo en ningún lugar, y menos en un lugar tan alejado, ¿no? Claro. Entonces convocamos un equipo de herreros que tiene experiencia en este tipo de obras y estuvo con nosotros aproximadamente 2 meses viviendo directamente en la reserva, instalados con nosotros, y ellos en gran medida llevaron adelante esta gran obra. ¿Puedes contarnos un poco cómo fue todo el proceso previo, ¿no? Es decir, el rescate, la conformación de la bandada? Eso debe ser una enorme cantidad de trabajo y de vigilancia permanente para ver cómo se conforma y sobre todo ver las perspectivas de reinserción, ¿no? Sí, bueno, ahí hay varios aspectos. Bueno, por un lado, como ustedes bien dijeron al principio, la especie, si bien todavía existe en la naturaleza en algunos lugares del bosque atlántico y el cerrado brasilero, incluso tiene algunos registros todavía en el Paraguay, pero en las zonas donde nosotros habitamos, aquí en la provincia de Misiones y la zona aledaña de Brasil y Paraguay, está extinto. Hablamos de una extinción local. Esto habrá sucedido hace unos 30 años, por diferentes causas, ¿no? La pérdida de bosques, el tráfico ilegal, la persecución directa. Entonces, nos encontramos con que esta especie está extinta en la naturaleza en la Argentina. Entonces empezó todo un proceso de buscar individuos que puedan ser los fundadores de esta... Ahí se nos está cortando. Sí, se nos está cortando, a ver si podemos recuperarla. Los animales... ¿Ahí? ¿Me escuchas? Ahí se nos perdió. Vos estabas diciendo que Sí. la primera parte del trabajo había consistido en buscar los individuos que pudieran ser los fundadores y ahí se cortó. No, y hay que había instituciones de zoológicos modernos, de centros de rescate, de criaderos. Hay diferentes instituciones que albergaban la especie en cautiverio en Argentina, con las que empezamos a articular.
Entonces algunos nos han dado, tenían, otros por ejemplo que tenían parejas reproductivas, dijeron, bueno, vamos a poner en actividad a esas parejas y todas las temporadas reproductivas brindarles pichones. También aparecieron aquí en Azul, nos brindó una hembra que apareció de rescate después de una tormenta, que seguramente era una mascota de alguien. El zoo acá también en la provincia de Misiones tenía un macho que lo tenía hace muchos años y muy amablemente lo han donado. Hay criaderos en la provincia de Corrientes, Corrientes Loro Park, que cría varias especies de citáceos y muy amablemente nos han donado. Se están sumando club de forma culcional, estamos empezando a trabajar en un parque de las aves, en Sur. Hay dos instituciones que están empezando a criar. Entonces nosotros recibimos esos individuos, consociamos los grupos, o sea, vemos quién se lleva bien con quién, básicamente, y vamos armando esos grupos que después de una primero pasar una etapa de cuarentena, de chequeos sanitarios, si los animales pasan el ok sanitario y no son portadores de ningún virus que a nosotros nos preocupe liberar en la naturaleza, pasan a una etapa de pequeños recintos. Pensemos que muchas veces estos bichos, sobre todo cuando fueron víctimas del tráfico ilegal, vivieron muchos años en jaulitas, entonces yo no puedo hacerlo pasar de una jaulita del tamaño de un televisor a una voladora de 20 metros, porque no sabría qué hacer el animal. Entonces, tienen 200 metros, 105, donde hacen sus primeros movimientos, y después pasan al grande, y ahí lo que hacemos es, primero las perchas, o sea, los palos donde se posan, digamos, están más juntos, y a medida que pasa el tiempo los vamos separando, y ponemos las plataformas de alimentación en los extremos, y eso hace por Rodrigo, disculpa, se escucha muy, muy entrecortado, pero digamos, es una pena, pero es más fuerte que nosotros, digamos, es la tecnología. No, pero básicamente como para hacer un cierre, una síntesis. Ahora la parte que está faltando sería la última, que es el regreso de estos ejemplares o algunos de estos ejemplares a vida silvestre. Exactamente, se les va a poner unas mochilitas con los transmisores satelitales y los que estén en condiciones de entrenados para poder volar bien, se va a hacer una primera suelta seguramente en el primer semestre del 2026. Buenísimo, buenísimo. Ojalá, bueno, cuando andes por Posadas te des una vuelta por acá y charlamos más tranquilamente de todo esto porque es apasionante, ¿no? Especialmente para ustedes que lo hacen todos los días. Será un placer. Dale, un abrazo grande. Rodrigo un Fariña, abrazo grande, chao, chao. Charlando con nosotros, coordinador del proyecto Bosque Atlántico de Aves Argentinas. Bueno, lamentablemente la calidad de la comunicación no era la mejor, pero alcanzamos a escuchar buena parte de la historia. Fue casi armar un rompecabezas, ¿no? Sí. No sé si alcanzaste a distinguir, decía, bueno, la fundación tal nos donó un macho que tenían, el Soval Park, algo que, bueno... Que no se entendió bien, pero... Sí, pero... era el Soval Park también, tenían un ejemplar, después gente de Corrientes nos donó una pareja, y esto los ayudó a conformar una bandada que además hay que estudiar, hay que seguir, bueno, quién convive con quién, porque los guacamayos son muy agresivos y pueden lastimarse mucho en el caso de que haya divergencia. Entonces, todo eso hay que estudiarlo, después hay que ver la cuestión sanitaria, si no son portadores de algún virus que nosotros los humanos le hayamos contagiado, porque liberados al ambiente silvestre puede ser desastre. O sea, todo eso hay que estudiarlo, pero después tiene que haber una bandada que esté entrenada para volar y sobrevivir en vida silvestre. Hasta ahora es un pichón. Es un primer pichón, pero hay una bandada. Hay una bandada. Bien. Conformada por todos estos ejemplares. Entonces, en esa jaula de vuelo de 20 metros que les explicaba, bueno, son como varios pasos que se dan, ¿no? Desde la jaulita pequeña, una más grande, hasta la jaula de vuelo, esa bandada va conformándose. Y el último paso es la liberación de al menos una parte de esa bandada que esté apta para vivir en el monte, en el bosque, y así volveríamos a verlos. Qué bueno, qué bueno. Está bueno. Qué esfuerzo además, ¿no? Es mucho esfuerzo. Y todo lo que está condicionado y atado a la conservación de nuestro monte nativo, ¿no? También, es lo que un poco charlábamos hoy más temprano antes de salir al aire, ¿no? Hay una cantidad enorme de cosas que están unidas. Sí. Por ejemplo, la conservación del bosque. Si en el bosque hay frutales nativos, si
Si tiene, por ejemplo, árboles altos, Ujú, ujú. eso implicará que algunos tipos de aves que necesitan esos ejemplares más altos que el resto puedan o no anidar ahí. Caso de la arpía necesita árboles enormes. O las rapaces de gran tamaño en general son las que viven más alto. Ujú. No viven en los árboles de en medio o los de abajo. Entonces, todo eso tiene que estar. 16:21. Agüita bajo mi pies, agüita bajo mi pies, agüita que ha de nutrir gotita a gota mi ser. Qué suerte que ya dejé de tanto buscarte afuera. Cuando cuesta hacer el agua antes que falte lo que da. No pida nada, no pida nada, deja que te lleve el viento que mueve tus alas. No pida nada, suéltalo todo, deja que te lleve el agua que crece tus alas. Huele, nadale, dale, 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 dale. Huele, nadale, dale, 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 dale. No pida nada, no, 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 no pida nada, deja que te lleve el viento que mueve tus alas. No pida nada, suéltalo todo, deja que te lleve el agua que crece tus alas. Agüita bajo mi pies, agüita bajo mi pies, agüita que ha de nutrir gotita con mi ser. Qué suerte que ya dejé de tanto buscarte afuera. Cuánto cuesta hacer el agua antes que falte la No pida nada, no pida nada, deja que te lleve el agua que crece tus alas. No pida nada, suéltalo todo, deja que te lleve el agua que moja tus alas. Agua de mi corazón, sé que tus ojos me ven. Perdóname si soy yo quien te dejó padecer. Cuídate, cuídame a mí, ¿cómo me voy a olvidar? Agüita, déjame ir, contigo aprendo a cantar. Era Patricia Robaina haciendo De Pan y Miseria. Milei viene planteando una cuestión que me pareció interesante lo que hizo la diputada Blanca Osuna, porque viste que nosotros le dijimos equilibrio fiscal, Sí. y ella se corrió